Hace 2000 años ya lo sabían, para el que manda, la fe no es verdad. La fe es una herramienta y Donald Trump acaba de convertir esa herramienta en un negocio de gobierno. Año 2020. Mientras el mundo compraba papel higiénico, J.D. Vance, el hoy vicepresidente, compró 1000 cartuchos de bala. Sí, 1000 cartuchos porque según él, el virus de China se acerca. Ese mismo hombre hoy le está diciendo a Estados Unidos qué religión debe tener. Y esa mezcla de miedo y misticismo, pues es la clave para entender todo lo que se viene en este video. Porque mientras J.D. Vance se preparaba para el fin del mundo en un Walmart de Ohio, ahí con sus 1000 cartuchos guardados en su mochila, su jefe Donald Trump se paraba frente a la coalición Fe y Libertad y soltaba una de esas frases que a mí, pues de verdad me dejan sin palabras. Bueno, ya en Donald Trump nada nos asombra. Dijo que la religión estaba en auge, que si fuera una acción de bolsa todos seríamos millonarios. Óigalo bien, convirtió la fe de millones de personas en un producto financiero. Lo dijo con esa sonrisa de vendedor que ya todos conocemos de Donald Trump. Been reading all of those reports. Religion's really, it's going up. If that were stock, we'd be very, very rich, all of us. Yo me imagino a Donald Trump pidiéndole a Dios que por favor le subiera el precio de la acción antes del cierre de mercado. Pero fíjense ustedes en esto, porque aquí es donde deja de ser un chiste. Ese mismo día la Comisión de Libertad Religiosa de su gobierno entregó un informe de 224 páginas, 224, con 12 recomendaciones que buscan, entre otras cosas, meter al Departamento de Justicia a vigilar cuáles violaciones religiosas se investigan y cuáles no. Miren, yo creo que ahí está el verdadero objetivo de todo esto. El verdadero objetivo no es defender la fe de nadie, es construir un aparato legal para premiar a unos ciudadanos y castigar a otros. El jurista Micah Schwarzman, que no es cualquier opinador de Twitter, es profesor de Derecho Constitucional. Bueno, él lo describió sin rodeos, dijo que el informe es un documento vergonzoso y cuando uno lo lee entiende por qué lo dice. La comisión afirma que no debe haber un muro entre iglesia y el Estado, sino más bien un puente. ¿Y ustedes saben lo que significa un puente cuando solamente un lado tiene permiso para cruzarlo? Ahora, fíjense en esto porque los nombres importan, tanto como el documento. La Comisión de Libertad Religiosa la preside Dan Patrick, el vicegobernador de Texas, ese señor que usted ya conoce por decir cosas como que los maestros deberían estar armados en las aulas. Vicepresidente tienen a un hombre llamado Ben Carson, el mismo Ben Carson que alguna vez dijo que las pirámides de Egipto eran silos de grano. Y no termina ahí, entre los comisionados está también el famoso Dr. Phil. Bueno, este es el equipo oficial que le está diciendo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos cómo debe funcionar la fe. Y lo que proponen ellos tienen 12 recomendaciones. Bueno, pero yo se las voy a resumir en una sola idea. Crear un grupo de trabajo sobre la libertad religiosa dentro del Departamento de Justicia, bueno, con carteles de conozca sus derechos, líneas directas para denunciar violaciones religiosas y la derogación de la enmienda Johnson, esa que hoy le prohíbe a las iglesias hacer campaña política abierta desde el púlpito. ¿Se dan cuenta lo que eso significa? Si tumban esa enmienda, el pastor de su iglesia este domingo puede prepararse frente a la congregación y decirle a usted por quién votar. Bueno, la comisión además se apoya en el trabajo de más de 2 décadas de un grupo llamado Alliance Defending Freedom. No es un grupo religioso cualquiera, es la organización jurídica que ha llevado casos hasta la Corte Suprema para conseguir exenciones para pasteleros y diseñadores web que no quieren atender a parejas LGBTQ+. Y 2 de sus miembros hoy están ahí sentados en esa misma comisión. O sea, los que litigan la agenda son los mismos que redactan la política pública. Eso no es asesoría, eso es autoservicio. ¿Ustedes de verdad creen que un informe redactado por los abogados de una causa puede ser neutral sobre esa misma causa? Porque la comisión misma lo dice sin pena. No quieren un muro entre iglesia y Estado, quieren un puente. Y ese puente, como lo venía diciendo, solamente tiene un carril habilitado. Ahora, vamos a ver el hombre que cruzó ese puente en dirección contraria y a quien la Corte Suprema le cerró la puerta en su propia cara. Damon Landor no le pidió nada raro a nadie, solamente quería mantener su cabello largo como manda a su fe Rastafari, llevaba años sin cortárselo, documentó su exención religiosa y durante un tiempo en prisión, bueno, se la respetaron. Pero resulta que lo trasladaron a otro centro penitenciario y ahí entregó pues de nuevo sus papeles, los mismos papeles que ya habían funcionado antes. Y fíjense ustedes en esto, porque esto es lo que de verdad lo saca a uno de casillas. Los guardias tomaron esa documentación religiosa y la tiraron a la basura frente a él.
Luego lo inmovilizaron entre varios hombres, como siempre, y le raparon la cabeza a la fuerza. Bueno, después de eso, Landor demandó y la Corte Suprema, con el juez Neil Gorsuch, escribiendo la opinión de la mayoría, le dijo que no podía demandar a esos guardias a título individual porque ellos nunca habían consentido responder por ese tipo de demandas. ¿Ustedes oyeron eso? Los mismos que le rasuraron la cabeza a un hombre por su fe quedaron protegidos porque no firmaron. No firmaron en algún papel que aceptaban ser responsables de respetar esa fe. Y la jueza Ketanji Brown Jackson, bueno, en su voto disidente lo dijo con una claridad impresionante, que ahora los funcionarios de las prisiones van a tener pocos incentivos para cumplir la ley federal. O sea, el mensaje que manda la Corte es, si usted no firma que le importa la libertad religiosa de un preso, no tiene que respetarla. ¿Se imaginan ustedes a los guardias leyendo ese fallo y pensando, bueno, qué alivio, ya no tenemos que fingir que nos importa? Pero hablemos ahora del hombre que le puso ropaje teológico a toda esta cruzada, el que decidió que Estados Unidos necesita salvar su alma cristiana. Y ese es nada menos que el vicepresidente J.D. Vance. Sí, el mismo hombre que pasó de comprar 1000 balas por miedo a un virus a convertirse en el predicador oficial de este gobierno. J.D. Vance escribió un libro de memorias y lo tituló Comunión. Y ojo con esto, porque el título ya lo dice todo, no es un libro de política, es un libro de conversión religiosa. J.D. Vance cuenta cómo pasó del cristianismo evangélico de su infancia al ateísmo en su juventud intelectual y finalmente terminó arrodillado ante la Iglesia Católica. Y él mismo lo confiesa, dice que fue tocado por la gracia de Dios. Está bien, cada quien cree lo que quiere. El problema, mis amigos, es lo que viene después. Porque en el fondo de comunión no está solamente la historia espiritual de un hombre, está el diagnóstico que J.D. Vance le hace a todo un país. Él dice que Estados Unidos pasó de ser una civilización cristiana occidental a un liberalismo global secular y que ese cambio, según él, es el responsable del aumento de conflictos raciales, del deterioro de los matrimonios, de la caída en la natalidad. Escuchen la frase textual. Escribe que su mayor temor no es la muerte, sino heredar una gran civilización y dejarla deteriorarse poco a poco. Este hombre no está escribiendo un libro, está escribiendo un sermón apocalíptico con el sello del segundo hombre más poderoso del país. Y aquí es donde entra la anécdota con la que abrí este guión, porque no se las conté por chisme, se las conté porque explica cómo piensa J.D. Vance, lo que les dije del año 2020 y el virus de China. J.D. Vance no corrió a comprar mascarillas, fue a una tienda de artículos deportivos y compró 1000 cartuchos de bala. Luego fue a Walmart y compró sacos enormes de arroz, harina, 9 kilos de carne molida y ketchup en cantidades absurdas. Eso está ahí en el libro. Y cuando el cajero le pregunta si tenía restaurante, y Vance le contesta no, pero el virus de China se acerca. Y para eso son los 1000 cartuchos. O sea, todo esto mientras Ucha, su esposa, pues lo ve llegar a la casa con 1000 balas mientras se pregunta, ¿yo me casé con un contador de políticas públicas o con un profeta del fin del mundo? Y esto no es un chiste, amigos. El propio libro Cambio de régimen de Maggie Haberman y Jonathan Swan del New York Times, bueno, describe a J.D. Vance como un catastrofista que siempre se aferra a las posibilidades más negativas. Cuentan que después del asesinato de Charlie Kirk, que era su amigo cercano, J.D. Vance se convenció de que había una conspiración mayor detrás y se metió tan hondo en el laberinto de Internet que su propia esposa pues, le dijo que estaba preocupada por él. Ahora, yo les pregunto, ¿usted quiere que ese hombre, el que compra 1000 balas por un virus, el que persigue teorías de conspiración hasta preocupar a su propia esposa, sea quien defina qué tan cristiano debe ser este país? Porque miren, eso es exactamente lo que J.D. Vance está haciendo en un discurso de Turning Point USA, que repite casi palabra por palabra en su libro. Dijo que lo único que ha servido de ancla a Estados Unidos es que ha sido, y por la gracia de Dios siempre será, una nación cristiana, no una idea, no un conjunto de principios, una nación cristiana, según él, punto final. Y aquí está lo más triste, mis amigos, y se lo digo con todo respeto, J.D. Vance confiesa en su propio libro, habla sobre el pecado mortal de la desesperación, el miedo constante a ser mal padre, mal esposo, a que nadie visite su tumba, y relata que su esposa le dijo algo que a mí me quedó grabado. La terapia no te funcionó, pero la iglesia sí. Yo siento lástima por ese hombre, de verdad, porque un vicepresidente con ese nivel de fatalismo personal, pues no debería estar diseñando la arquitectura moral de un país entero. Ahora vamos a la parte más hipócrita de todo esto. El mismo J.D. Vance, que predica caridad cristiana hacia el inmigrante, es el mismo que inventó un rumor sobre haitianos comiéndose mascotas en Ohio. Y si usted es inmigrante, documentado o no, esa parte del sermón le conviene escucharla con mucha atención.
Bien, JD escribe en su propio libro que tiene la obligación de mostrar caridad y compasión hacia cualquier inmigrante, incluso si es indocumentado. Léalo 2 veces porque yo tuve que leerlo 2 veces para creerlo, porque el mismo hombre que escribió esta frase fue quien en 2024 empezó a repetir en redes sociales y en entrevistas el rumor de que inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, se estaban comiendo las mascotas de sus vecinos, sin una sola prueba. Aquí quiero ser preciso porque, bueno, la precisión es lo que nos distingue de la desinformación que ellos mismos manejan. J.D. Vance fue quien lo sembró primero a nivel nacional, pero quien convirtió la frase en un fenómeno mundial, quien lo dijo frente a decenas de millones de personas en un debate presidencial, bueno, fue el propio Donald Trump. En Springfield se están comiendo a los perros, se están comiendo a los gatos. Eso lo dijo un candidato a la presidencia en cadena nacional. Eso le sacaron hasta canciones, le sacaron memes, una cantidad de cosas, repitiendo la misma mentira que su compañero de fórmula ya había regado. Bueno, y lo peor no es lo que hayan dicho, lo peor es que es lo que hicieron después, nada. Ninguno de los dos se disculpó, ninguno lo corrigió. J.D. Vance en su propio libro, cuando le mencionan esa mentira, la esquiva con una frase de manual de relaciones públicas. Dice que el objetivo no es debatir este tema en estas páginas, sino resaltar que aplicar principios morales requiere una evaluación constante de las ventajas y desventajas. Ventajas y desventajas. Eso llama Vance a difamar a una comunidad entera de inmigrantes legales que trabajaban, pagaban impuestos y vivían en paz en ese pueblo de Ohio. Bueno, y aquí es donde yo quiero que me prestes bastante atención, porque esta parte es para usted directamente. Si usted es inmigrante en Estados Unidos, documentado, indocumentado, con papeles, en trámite, no importa, el mismo dúo que le pide a Estados Unidos recordar su herencia cristiana es el que fabricó y amplificó hasta un escenario de debate presidencial, una mentira que ni ellos mismos se creyeron. La caridad cristiana que predica J.D. Vance tiene una letra pequeña, y esa letra pequeña dice, aplica solo si usted se ve, reza y vota como yo. Ahora, fíjense en esto también, porque revela el patrón completo. Cuando J.D. Vance habla de la guerra civil en su libro, dice que los soldados confederados, los que lucharon por mantener la esclavitud, fueron estratégicamente brillantes y trágicos en su heroísmo. Y remata diciendo que las interpretaciones distintas de esa guerra son simplemente parte de la compleja diversidad de los Estados Unidos. Tienen la diversidad que sí tolera esta administración, la diversidad de opiniones sobre quién tenía razón en defender la esclavitud, la otra diversidad, la de la gente real que vive hoy en Estados Unidos, esa no les interesa a ellos. No le interesa a nadie en este gobierno. Bueno, ahora hablemos de Marco Rubio, el secretario de Estado y posible rival de J.D. Vance para la nominación de 2028. Se paró en la misma conferencia de Múnich este año y llamó al cristianismo una herencia sagrada, un vínculo inquebrantable entre el viejo mundo y el nuevo. Y Pete Hegseth, el secretario de Defensa, el mismo que ya conocemos por otros escándalos, dijo en una reunión de ministros de Defensa que la prueba esencial de este gobierno es si Estados Unidos seguirá siendo una nación cristiana bajo Dios. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? No es un vicepresidente con una crisis religiosa personal, es un libreto que se está repitiendo palabra por palabra entre los 3 hombres que hoy dirigen la política exterior, la defensa, y a través de esta comisión hasta el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y detrás de todo ese libreto, pues hay un hombre que ya no puede ni sostener una frase completa sin perder el hilo. Un hombre que confunde nombres, que se pierden discursos, que él mismo firmó, que camina como si el peso del cargo lo estuviera aplastando. Donald Trump, el mismo que dijo que la religión está en auge como si fuera una acción de bolsa. Ese mismo es el que está firmando decretos. Mientras J.D. Vance, Rubio y Hegseth pelean con la Biblia en la mano por quién hereda ese trono en 2028. Mientras tanto, Trump, ahí sentado en una reunión de gabinete escuchando a los 3 hablar de civilización cristiana y preguntando, a mí solamente díganme si eso sube las acciones o no las sube. Es lo que me interesa a mí. Claro, claro que sí, porque para esta gente todo, hasta la fe, tiene un precio y un dueño. Y ese dueño decide quién entra al puente y a quién le rapan la cabeza al cruzarlo, como le pasó a Damon Lander. Miren, yo creo que lo que nosotros estamos viendo no es un renacer espiritual de Estados Unidos, es un grupo de hombres desesperados usando a Dios como una estrategia electoral para 2028. Y aquí les dejo la pregunta directa a usted que me está viendo ahora mismo. Si el vicepresidente de este país ya le dijo que Estados Unidos es y siempre será una nación cristiana, ¿dónde queda usted si no encaja en esa definición? Bueno, nos vemos en el próximo video de La Jugada Política. Ya sabes, si quieres apoyar, suscríbete, comenta, comparte y dale like.
Y yo estoy aquí en modo mundial, apoyando a mi selección. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.